Hola, hoy es viernes, estamos a 27 y ya el lunes termina el mes de septiembre, viene por ahí el mes de la hispanidad, mes del descubrimiento, etcétera. Lo que voy a hablar de hoy tiene que ver con esto en dos vertientes. La primera con República Dominicana, la segunda con México y España, pero en overall todo tiene que ver con lo mismo. Quizás lo distraídos que estamos no nos permite poder poner atención a las cosas como pasan a nuestro alrededor en su justa dimensión. De alguna manera hemos llegado al punto que nos encontramos hoy. Es algo en lo que he estado observando y reflexionando que ha pasado no solamente en países como República Dominicana, sino en todo Occidente, desde Estados Unidos. ¿Quién pensaría que una tipa de las características de Kamala Harris terminaría siendo candidata del partido que llevó a Bill Clinton, a, eh, a Barack Obama, independientemente de que usted esté de acuerdo con sus ideas, pero tipos que tienen un background interesantísimo y que tienen sus luces y tienen sus sombras, pero Kamala Harris parece no ser lo mejor que podía buscar el Partido Demócrata dentro de sus filas como político. Es un producto que básicamente se ha mercadeado como la alternativa a Trump, y independientemente de que pudiéramos discutir de que si en el Partido Republicano tampoco hay otra opción mejor que Trump desde el punto de vista de contenido y de ideas, ciertamente Kamala no es lo mejor. Y te vas a Puerto Rico y te encuentras el mismo problema. Una campaña política completamente hueca, vacía, sin contenido. O nos vamos al 2022 en Colombia, cuando un delincuente termina siendo presidente de ese país, un exterrorista. O el caso de Chile. Y muchos pudieran decir, bueno, pero menciona Argentina con Milei, inclusive Argentina. O Brasil, que retorna al poder a un ladrón corrupto como Lula al poder. México. ¿Qué está pasando en España? Que lo peor de la política es lo que está dirigiendo ese país, donde uno no pasa a entender cómo un tipo de las características y del ejercicio político, aunque hay que decir un hombre muy hábil como Pedro Sánchez, gobierna ese país. Justin Trudeau en Canadá, que es decir, de Inglaterra, como el partido conservador de ese país que había gobernado por tantos años, que los británicos confiaron en ellos, como esos tipos terminaron traicionando al votante y convirtiéndose en otra cosa. Cuando quisieron enderezar el timón ya era muy tarde. Liz Truss y luego ¿quién? Liz Truss no pudo. Y así podemos ir país por país y caemos a República Dominicana y encontramos también lo mismo. ¿Es lo mejor de la política son los que están hoy ocupando las posiciones en la política las mejores propuestas? Yo entiendo que no. Porque si comenzamos por el desconocimiento y la ignorancia de cómo funciona el Estado, de la gran mayoría de ellos, y siguiendo por lo que ocupan puestos legislativos en el Congreso, que te sientas a hablar de la historia dominicana con la mitad, vamos a decir, tú sacas uno de manera aleatoria y te pones a hablar de las grandes epopeyas históricas desde la llegada de los primeros habitantes que hubo en esta isla, pero que no hay registro de ese tiempo, que llegaron acá 5,000 años antes de la llegada de los españoles. Se estima, se especula, se ha podido
poder establecer, aunque no comprobar al 100%, que llegaron brincando desde las costas de Sudamérica hacia el Mar Caribe, a través de las islas que están en el arco de las Antillas Menores, hasta estas islas que están acá a lo largo de muchísimo tiempo. Y luego de la llegada de Colón a América en 1492, pues entonces pudiéramos decir nosotros que ahí comienza el tramo donde el crisol, donde se fundió y se forjó lo que hoy somos como continente y también como nación. Y la discusión sobre América Latina y lo que somos, producto de aquel hecho histórico, el hecho más importante que ha ocurrido en los últimos 600 años. Quizás no habría ocurrido si Constantinopla no cae en manos de quienes lo hicieron parte del Imperio Otomano, que surgiría más adelante, lo que se convertiría en el Imperio Otomano. La historia es complejísima. Hay hechos que desencadenan una serie de cuestiones más adelante. Si aquel proceso de recuperación de la península ibérica y parte del sur de Europa, que estuvo tomado y controlado por los árabes durante casi 8 siglos. 8 siglos llevó a alguien a decir, bueno, tenemos que explorar otras rutas o tenemos que buscar otras alternativas. La historia es interesantísima. Pero hay que conocerla, hay que saberla para poder ver con sentido histórico las cosas que pasan. Tal vez por eso es que tenemos políticos que no están comprometidos con la agenda de sus países y quieren simpatizar o están alienados de la realidad de sus naciones. Y pasa ello con la República Dominicana. En República Dominicana, una parte de la población dijo, según las encuestas que se hicieron en los años previos a las elecciones de este año y las últimas encuestas, cuando se le preguntó, ahí están todas las RD, elige que usted quiera, la puede buscar y puede analizarla. Cuando se le preguntaba sobre el tema de la inmigración, para la mayoría del dominicano no es un tema que preocupe. Anda entre un 3.5 y un 7 a la gente que el tema migratorio le preocupa. Si buscamos las encuestas de Gallup en los años previos a la elección del 2012, pues allí nos encontraremos que el tema de la corrupción era un tema que no preocupaba al votante. Habían otros temas que eran más importantes. El tema de la corrupción política, que ha estado presente en la discusión pública, pero no es un tema que le interesaba al votante, ni que determinaba una elección, hasta el año 2020. Porque van pasando hechos que van generando un sentimiento de interés, van despertando el interés de la gente, se van preocupando, la política es dinámica y las percepciones también, y en el 20 el PRM llegó sobre esta plataforma al poder. El tema haitiano en la República Dominicana, siendo honesto, no es un tema que preocupa a la mayoría de la gente. Los haitianos viven en República Dominicana, han migrado acá desde hace mucho tiempo y mal o bien han podido superarse, echar para adelante, aunque algunos se han integrado, pues siguen ellos, la mayoría, muy apegados a su cultura y a su país, lo cual no está mal. Pero ya lo que estamos viviendo en los últimos años y lo que desde el gobierno está pasando con el tema haitiano, debe de darnos una idea de hacia dónde vamos nosotros. Cuando los países tienen la mala suerte de caer en las manos menos idóneas, por lo general empiezan a manifestarse cuestiones que la gente no observa. Por eso es tan interesante estudiar lo que la ventana de Overton plantea. O sea,
A mucha gente ayer le sorprendió, le molestó una fotografía del Ministerio de la Mujer que invita, si trabajan en salón, etcétera, y pone dos mujeres negras, pero de rasgos que son evidentemente muy marcados. Dos damas que a puras luces no son la media. Si sumamos las mujeres, las mulatas, las blancas, el diablo, todo, de lo que es la media de la mujer dominicana en cuanto a apariencia, estética, etcétera. No lo son. Aunque hayan dominicanas así, esa no es la media. Pero la comunicación y la comunicación periodística y la propaganda es una ciencia interesantísima. Por tanto, hay que irse a McLuhan y hay que irse a leer a Overton. Porque así es como nos están hirviendo como un sapo desde la campaña del 2020, como los que idearon todo el proyecto de comunicación de quienes hoy gobiernan, sacaron los símbolos patrios de la identidad del Estado, los que nunca nadie había hecho, el escudo, la bandera, y crearon un concepto abstracto, raro, moderno para algunos, pero muy alejado de la identidad nacional. Si ustedes ven los documentos oficiales de gobiernos como el americano, del gobierno mexicano, del gobierno de Colombia, ustedes van a encontrar en estos lugares símbolos que están vinculados con la identidad nacional de esos países. En el nuestro lo sacaron. El palacio no es un símbolo patrio, es un símbolo de poder. Y convirtieron toda la identidad del Estado en la cúpula del palacio. Y a mucha gente le sorprende que ayer esto salga. Porque es el proceso donde en las etapas que describe Overton se va dando. Es impensable que esta gente estén bajando la guardia, luego se empieza a discutir la idea, sí, como estamos en este punto. Luego empezamos a decir, bueno, ya es un hecho, ya están aquí, la bandera es la bandera, cualquiera puede ser parte de la identidad, ellos están aquí, son 1 millón, ellos también tienen que ser parte de la identidad nacional, etc. Luego llega la sensatez, los sensatos, sí, esa vaina, desechen todo eso y vamos a buscar algo que sea más difuso, más horizontal. Luego se hace popular, aparece la gente que empieza a hacerse simpática y dice, bueno, es ciertamente, ¿para qué esa mierda de bandera, mierda de escudo, mierda de independencia? ¿Para qué coño celebrar independencia? Si es un hecho racista de esos blancos asquerosos de 1844. ¿Para qué vamos nosotros a celebrar eso? Para el carajo esa vaina. ¿Quién dijo que era de restauración? Es un disparate. Ni nada de eso. Tenemos que reescribir una nueva historia. Te plantearán. Y luego se convierte en lo oficial. Ya, cuando vengamos a darnos cuenta, estaremos desde el Estado impulsando y desde todas las instituciones de la República Dominicana impulsando, imponiendo y promoviendo todo esto. A mí no me sorprende porque esta gente marcó desde el principio el rumbo que tenían. Tal vez no todos, tal vez dentro del gobierno hay gente que esté totalmente de acuerdo con esto y creo que es la mayoría. Pero el gobierno está permeado, el PRM se dejó penetrar de una manera tal de los agentes que están en defensa y buscan imponer todo esto en el país, o que por lo menos se baje la guardia, o que se cambien de política, o que el país cambie de rumbo. Y este proceso, el proceso de la comunicación, lo que pasó el domingo, la indulgencia que muestra el Estado ante las barbaridades que perpetran algunos nacionales, ese discurso avergonzante que algunos asumen que es muy de la izquierda,
que es muy de estos progres woke que quieren a cada crítica ponerle una etiqueta y señalar. Si te atreves a criticarlo es porque sencillamente eres racista. Revisa tus prejuicios, te dirán. Y tú, que le tienes miedo a las etiquetas, vas a guardar silencio. Y todo pasará tranquilo. Y sucederá como en Punta Cana, donde un dominicano va al hospital construido con dinero dominicano y no lo reciben o no lo atienden con la celeridad y de la misma manera y en las mismas condiciones que a cualquier nacional haitiano. En la frontera, más del 70%, 60% del presupuesto que se dedica a salud lo consumen ellos. El presidente dice, tenemos 147,000 haitianos en nuestras escuelas. Y impensable sería que teniendo aquí casi 2,5 millones de haitianos, no haya niños haitianos en las escuelas dominicanas. Eso es absurdo, ¿verdad? Bueno, el gobierno dice que hay 500,000 haitianos. Pareciera que más del 40% de ellos son niños. Tienen que ponerse de acuerdo en las estadísticas y cómo las manejan. El punto es que mientras todo esto pasa, sin parecer paranoico, sin parecer conspiranoico, muchos prefieren adoptar las posturas políticamente correctas, que decir, yo no tengo problema con que en República Dominicana haya inmigración. Lo que yo no quiero es que haya un desborde que no nos permita convivir. No tengo problema con que aquel que necesite urgentemente ser atendido se le atienda. Pero que todo aquel que vaya a un hospital, al igual que un dominicano, pague por el servicio que recibe. Y no me vengan con el argumento de que es un derecho humano, porque entonces no le dan ese mismo trato de derecho humano al dominicano, que le piden depósitos en los hospitales o que muchas veces no los atienden a dominicanos. Y te dirán, no, demuéstrame, todos los días pasa. Entonces, mientras todo esto pasa, nos diluimos en una discusión estúpida que deriva a lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de tratar de reescribir la historia de nuestros países, tratar de distraernos de las discusiones importantes, como pasa en México. En México, esta semana ha surgido una discusión que viene del 2019. López Obrador es quizás el peor presidente que ha tenido México en más de 50 años. El peor, el más bruto, el peor formado, el más populista, el más divisivo, el peor de todos. Eso no hay duda. Pero la suerte que ha tenido México en muchos temas como la violencia, el narcotráfico, los secuestros, los asesinatos, etcétera, ha llevado a una a una parte de la población a desconfiar de los políticos. Y los políticos se ganaron a pulso esa desconfianza. No todos, pero sí la mayoría. Entonces, este hombre que duró 12 años aspirando a la presidencia de México, llega al poder, estructura un movimiento. Este movimiento lo componen los mismos del pasado. Morena es el PRI. El PRI gobernó 70 años y en gran parte el PRI fue el artífice de la suerte que hoy vive México. Y la historia de México no es tan sencilla porque habría que irse al porfiriato y lo que devino después del porfiriato, que fue la Revolución Mexicana, y todo lo que surgió en la década más adelante, que terminó derivando en lo que hoy pasa en México. Pero López Obrador, en vez de construir un país para los mexicanos, lo distraía todos los días y lo distrae todos los días con sus mañaneras, que venía esa práctica desde que era gobernador del Estado de México, alcalde, qué sé yo, que fue lo que fue azaroso. Y el señor López Obrador, en el 2019, pidió al rey de España que España se disculpara en un evento por la conquista de Hernán Cortés. Y tratando él hacerse heredero
una herencia que no le corresponde, porque México es España más que azteca o mexica. México es más español que todo lo que quieran buscar en el revisionismo y toda esta mierda. En aquel momento decía yo, en el 2019, que esta obsesión de la izquierda de sembrar sentimientos divisivos y de confrontación por hechos que pasaron 500 años atrás y que no tienen ninguna vinculación con lo que está pasando hoy con estos países. Porque el virreinato de Nueva España, que era lo que hoy es México luego de independizarse en 1821, un proceso que inicia en 1810, era mucho más próspero, la gente vivía mucho más feliz y en mejores condiciones de igualdad que lo que pueda vivir hoy un mexicano promedio. En una realidad y contexto distintos, pero a grosso modo muy mejor que lo que es hoy en día ese país. Y México no existía antes de la llegada de Hernán Cortés. Allí habían imperios como el azteca, tribus como los mexicas, y un montón de gente por todos los lados. Y Hernán Cortés llegó con 550 hombres, y un hombre con 500 y pico de personas no conquista un imperio. Para los mexicanos, que tal vez no conocen la historia, a Hernán Cortés lo han tirado al zafacón, pero es a Hernán Cortés que deben de agradecer su existencia. Así como Colón, tenemos que agradecerle que estemos aquí, y derivado de ello, lo que somos es indivisiblemente español, europeo, británico, portugués y francés. Y todo lo que se derive en el camino de neerlandeses, alemanes, italianos, el diablo, todo el que pasó por aquí. Y es un proceso de 500 años. Por tanto, la petición de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, que le exige al gobierno que el rey Felipe VI le pida disculpas a los mexicanos, no tiene sentido, ni histórico, ni de ningún tipo. Y menos Claudia, que ni siquiera es de ascendencia mexicana, una mujer del diablo que llegó de Europa, su familia, y que no tiene vínculo directo con los mexicanos. Malditos políticos del diablo. Entonces, de alguna manera, esto que estamos viviendo hoy, que se da en países como el nuestro, que se da en México, que nos distraen con discusiones que nos diluyen, que nos dividen, que nos confrontan, tiene que ser consecuencia de algo, y es de la profunda distracción de los tiempos y de la realidad y la total ignorancia de la historia que tenemos. Si bien es cierto que hoy contamos con más medios para informarnos y conocer más, no menos cierto es que lo que menos nos interesa es la historia y nuestro ADN. Ciertamente República Dominicana tiene en su sangre, a medio de los dominicanos, sangre negra. Pero los dominicanos somos una mezcla diversa y muy interesante. Entonces, aquellos que quieren reescribir la identidad dominicana y definirla como les dé la gana, no se les puede permitir que lo hagan. La perversidad, que no puede esperar menos de un ministerio como el de la mujer, de esa comunicación no tiene que ver nada con lo que allí aparece, sino con el efecto que va a tener en el imaginario colectivo. Ya la semilla está sembrada. Ahora, ¿te vas a ser consciente y responsable de lo que terminarás pensando o lo vas a dejar que ganen? Buenos días.